Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. A eso responde en muy buena medida la reforma educativa y corresponde al pensamiento de don Jaime. Un sistema de enseñanza, y lo cito, se distingue primordialmente por la respuesta que proporciona al conjunto de circunstancias en que se aplica. Cuando el progreso, añadía don Jaime, cambia las circunstancias, se impone una revisión de muchos de los programas educativos. Fin de la cita. Y recogiendo esa lógica, esta es una de las metas fundamentales de la reforma educativa y de su nuevo modelo. Se trata, sí, de formar niños no solo mejor preparados desde un punto de vista académico, sino también para la vida, la confianza en sí mismos, la curiosidad intelectual, la apertura al mundo diverso y cambiante en que vivimos y también, ¿por qué no?, para su bienestar, para su felicidad como seres humanos que son un universo en sí mismos, que no tienen pertenencias e identidades múltiples. La reforma, con el mismo ímpetu, fortalece en el docente su liderazgo pedagógico, social y técnico en el espacio educativo, en la comunidad de aprendizaje. Es decir, da al docente la centralidad como uno de los actores clave, pero ahora sobre la base de un proceso que privilegia su esfuerzo, su capacidad y su desempeño. Esta recordación es en efecto en favor del tejido espiritual que provee la educación para vivir en un mundo mejor, pero también porque creemos profundamente en que la libertad y la civilidad que proporciona la educación, la ciencia y la cultura son los fundamentos esenciales que sostienen, que le dan una cierta racionalidad, un cierto orden a un mundo que podría parecer a veces carente de aquellos elementos básicos que lo unen y cohesionan. Regreso con la pregunta, ¿por qué recordar hoy a Torres Bodet? Porque al hacerlo, subrayamos una declaración de compromiso con determinados valores y determinados principios. Cuando la UNESCO se funda en 1945, la guerra había dejado, como escribió Tony Judt, un fresco desolador de hambre, destrucción, orfandad, enfermedad y dolor. Pero dejó algo más, la extendida convicción de que la guerra no empezó cuando se dispararon las primeras balas, sino cuando se inoculó el odio en la cabeza y tal vez en el alma de los niños. Desde las aulas se promovieron entonces el nacionalismo y la exclusión, y no pocas mentes brillantes se rindieron ante la seducción de la propaganda totalitaria para infundir ese odio. Por ello, don Jaime advirtió
al asumir justo como director general de la UNESCO que si el educador prepara a las nuevas generaciones para la intolerancia dentro de un nacionalismo cerrado e incomprensivo, el diplomático tendrá entonces que llevar hasta las cancillerías una política de agresión o una táctica de venganza. Ese es el sentido profundo de la educación. Esos son sus fines. Hacer de la persona alguien preparado, competente, seguro y exitoso, pero también un ciudadano educado en el respeto a la diferencia, en las pertenencias múltiples, en identidades distintas, pero también sobrepuestas, en el aprecio por la convivencia civilizada entre culturas, etnias, ideas o credos políticos variados. Por eso confiamos en el valor de la educación. Por eso hemos emprendido una ambiciosa reforma educativa para tener mejores alumnos, mejores maestros, mejores escuelas, mejores modelos, planes y programas. Pero también para algo tan simple y a la vez tan trascendente que es, como lo dice el artículo 3 de nuestra Constitución, contribuir a la mejor convivencia humana, a la diversidad cultural, a la dignidad de la persona y a los ideales de fraternidad e igualdad entre todos. Por todo ello, consolidar la reforma y defenderla es un mandato legal, pero también un objetivo político y una convicción moral. Es defender el derecho de los niños a una educación incluyente, equitativa y de calidad, incluso en contra de la demagogia y el oportunismo de quienes quisieran hacer de este derecho y de esta reforma una moneda de cambio. Así lo dice textualmente el artículo 3, que en buena medida don Jaime inspiró, y es muy oportuno recordarlo en estos tiempos. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. La mejor memoria de don Jaime hoy y en los tiempos por venir será condensar en el pequeño espacio de un timbre, un legado, un camino y un horizonte en favor de la educación, es decir, en favor de los niños de México. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.